Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta ciudad donde los imponentes edificios parecían absorber toda la luz, donde el aire estaba saturado de energía frenética, las estrechas calles que bordeaban los barrios pobres luchaban por respirar. Los monumentos de cristal y acero se erguían como gigantes, proyectando sus sombras sobre todo lo que se extendía a sus pies, en una ciudad donde la distinción entre riqueza y pobreza era tan clara como las líneas de un mapa. Allí, entre estas vastas extensiones de hormigón y cristal, Maya se encontraba tras el mostrador de un restaurante de lujo, un lugar donde el lujo se medía en cada plato, cada servicio, cada detalle. Era una de las muchas camareras que se aseguraban de que la perfección del lugar nunca se viera empañada por el más mínimo tropiezo. Maya, una mujer negra de unos 40 años, no era una empleada más. Tenía la gracia de quienes, a pesar de los golpes del destino, nunca se rinden. Su piel oscura, marcada por los años y las dificultades, brillaba en la penumbra del restaurante como una estrella solitaria. Su uniforme impecable, con cada pliegue cuidadosamente planchado, y su postura erguida, como anclada a la tierra, la convertían en una presencia discreta pero innegable, una sombra en un mundo donde reinaba la brillantez y el resplandor. Sin embargo, a pesar de su dignidad natural, era casi invisible para los clientes, o al menos, no la veían. No buscaban la presencia humana tras la sonrisa refinada y el corte de pelo perfecto. No, buscaban algo más. Querían lujo. Elegancia. Un servicio impecable que no los distrajera de sus preocupaciones más importantes. Querían sentirse como reyes y reinas de un reino donde el dinero lo compraba todo, incluso la dignidad ajena. Maya era solo un rostro en un entorno perfecto, una sombra entre las esculturas de acero y cristal. Era esa persona que olvidabas al salir de la habitación, la testigo invisible de vidas que se desarrollaban a la velocidad de la luz. Esa mañana, una niebla se cernía sobre la ciudad, ocultando los rascacielos y las ventanas relucientes tras un velo de misterio. La luz que se filtraba entre las nubes grises daba al mundo un color apagado, una impresión difusa, como si la ciudad misma estuviera en pausa. Maya se preparó para comenzar su turno, con gestos meticulosos, acostumbrada a la repetición, pero su mente estaba en otra parte. Pensó en todo lo que había vivido en esta ciudad, las miradas furtivas de los clientes, los susurros que a veces oía, los gestos abruptos de ignorancia que recibía a diario. Pero hoy, algo parecía flotar en el aire, como una promesa de cambio. Fue entonces cuando entró. El anciano no tenía nada de especial a primera vista. Vestía ropas raídas, un abrigo arrugado, manchado por el paso del tiempo y el clima. Tenía el pelo gris, esparcido bajo un sombrero viejo que parecía haber visto días mejores. Pero lo que llamaba la atención de él no era su aspecto desaliñado. No, era algo en sus ojos. Un brillo extraño, como una llama parpadeante, una profundidad que parecía contar historias mucho más allá de su apariencia. Maya, desde el fondo de la sala, lo notó de inmediato. Ella lo sabía. Sabía lo que podían significar esas miradas de los invisibles. Los había visto tantas veces. Esas personas sin hogar, esos marginados olvidados por la sociedad, esos a los que se evitaba con una simple mirada. Todos llevaban un peso sobre sus hombros, una carga invisible, una historia que nunca se había contado. Pero había algo diferente en este hombre. Tal vez fuera su dignidad. Tal vez fuera ese aura de guerra, dolor y resiliencia que llevaba consigo como un manto invisible. Sin dudarlo, se acercó a él, dejando atrás las voces de la sala, el tintineo de los cubiertos y las conversaciones indiferentes. Se acercó a su mesa, donde él estaba sentado en un rincón, lejos de miradas indiscretas y juicios. «Buenos días, señor», dijo con infinita dulzura, con un tono cálido y sereno, como si hubiera sabido, incluso antes de verlo, que lo necesitaba. «¿Qué le ofrezco hoy?». La miró, sorprendido al principio por la amabilidad en su voz. Sus ojos, normalmente apagados y cansados, se iluminaron brevemente, pero un velo de duda cruzó su mirada. Como si no comprendiera del todo por qué alguien como ella, tan refinada y educada, se preocupaba por él. Balbuceó algo, una respuesta insegura, un susurro, pero antes de que pudiera terminar, Maya lo interrumpió suavemente, como para tranquilizarlo. «Le invito a tomarse su tiempo, señor», dijo con una sonrisa que borró cualquier juicio. «Tenemos platos deliciosos.
Pero, por favor, avíseme si tiene alguna preferencia. La miró con más atención, conmovido por su amabilidad. El anciano, por primera vez en mucho tiempo, pareció relajarse un poco. No era solo la oferta de comida, sino la humanidad que le ofrecía. Finalmente respondió, casi con timidez, como si cada palabra fuera una victoria sobre un mundo que a menudo lo había olvidado. Un café, por favor. Y, quizás un poco de pan. Maya regresó rápidamente al mostrador tras dejar la taza y el pan. Sus movimientos eran fluidos, acostumbrados al bullicio del restaurante, pero en su cabeza se cernía un torbellino de pensamientos. Sentía una inexplicable necesidad de volver con aquel hombre, de comprender, de saber qué se escondía tras su mirada cansada. Cada vez que pasaba junto a él, sentía una tensión silenciosa, un peso en el aire, como si cargara con un sufrimiento indescriptible. No era simplemente un hombre sin hogar. Era un hombre marcado por años, quizá incluso décadas de lucha invisible, guerras que había librado en silencio, lejos de la mirada del mundo. Se asombraba de sí misma, de ese deseo casi irresistible de saber quién era, por qué estaba allí. Quizás era la silenciosa soledad que emanaba, o quizás la intuición, esa voz interior que le decía que este hombre no era como los demás. Maya no era de las que se entrometen en asuntos ajenos, pero había algo en el que la atraía. No era curiosidad morbosa, sino una forma de compasión que, al permanecer enterrada, ya no podía silenciarse. Cuando por fin regresó a su mesa, el anciano ya había hecho un gesto. Sacó una moneda, desgastada, deslustrada por los años, y la colocó lentamente sobre la mesa. Maya se acercó con el corazón encogido. Este gesto, tan modesto, parecía decir mucho de su dignidad y de su negativa a ceder a la caridad. Antes de que pudiera depositar la moneda sobre la pulida superficie de la mesa, Maya lo interrumpió con suavidad pero firmeza, con una leve sonrisa en los labios. No, señor, dijo ella, con una sinceridad poco común. La comida de hoy corre por su cuenta. Déjeme pagarla. Estaba tan tranquila, tan segura en su gesto, que el anciano pareció perdido por un instante. La miró, al principio incrédulo, como si no pudiera creer que una simple camarera pudiera ofrecerle lo que tantos otros le habían negado, humanidad sin prejuicios. Sus ojos, que hasta entonces habían perdido su brillo, se oscurecieron entonces con una tristeza infinita, como si el recuerdo de años perdidos, de heridas invisibles, lo invadiera. No puedo aceptar esto, susurró, con la voz temblorosa de vergüenza. Lo he perdido todo. Soy un viejo soldado. No merezco tu caridad. El peso de sus palabras aceleró el corazón de Maya. Le puso una mano suave en el hombro, una presión ligera pero reconfortante, como un ancla en este mundo implacable. Sintió como si pudiera sentir todo el dolor de aquel hombre en ese simple gesto, pero no dejó que la detuviera. Sabía lo que significaba ofrecer sin esperar nada a cambio, un acto puro en un mundo donde la dignidad siempre parecía pagarse con monedas. Esto no es caridad, señor. Es un regalo, dijo con voz tranquila y tranquilizadora. Usted ha servido a su país. Ha vivido cosas que muchos jamás comprenderán. Esta comida es un pequeño gesto de agradecimiento por lo que ha hecho. Un acto de respeto. El anciano mantuvo la cabeza gacha un largo instante. Maya percibía la tensión en su cuerpo, la vacilación que luchaba contra su orgullo. Parecía estar luchando con sus propios demonios internos, como si nunca hubiera aceptado la idea de tener que recibir, de tener que ser vulnerable. Entonces, con una lentitud casi teatral, levantó la cabeza, miró la mano en su hombro y sus ojos se llenaron de una emoción que parecía haber olvidado, la gratitud. Era una mirada pesada, casi dolorosa, pero llena de una especie de reconocimiento silencioso que no había sentido en mucho tiempo. Asintió, como quien, por fin, aceptaba lo que se le ofrecía, sin vergüenza. Se levantó entonces, con una serena dignidad que desmentía la imagen del anciano cansado que parecía encarnar. Sus gestos eran precisos, calculados, casi militares. Maya no dijo nada. Se quedó allí, observando ese gesto, esa repentina gracia que emanaba. Se alejó sin decir una palabra más, encaminándose a la salida, sin volver la cabeza, dejando tras sí un silencio denso, como si todo lo que acababa de suceder no fuera más que un instante suspendido en el tiempo. Maya se acercó al mostrador, con el corazón más ligero, pero la mente atormentada por el extraño encuentro.
No sabía por qué se había visto obligada a hacerlo. Quizás fue el reconocimiento de un alma gemela, un hombre que había vivido cosas que ella jamás habría podido comprender, pero que, de alguna manera, la reconocía tal como era. O quizás simplemente era esa necesidad de ver la humanidad en cada persona, incluso en los rincones más oscuros de la sociedad. Mientras tanto, a pocas calles de distancia, un grupo de soldados patrullaba las calles, despreocupados y ruidosos, rompiendo la calma matutina con sus risas y comentarios. Entre ellos, el sargento Guillaume, un joven con la arrogancia y la seguridad de un soldado acostumbrado a la disciplina, vio al indigente salir del restaurante. Se detuvo en seco, con la mirada fija en la silueta del viejo soldado que se alejaba. Un destello de desprecio cruzó sus ojos e intercambió miradas con sus compañeros, todos igualmente jóvenes y orgullosos de sus uniformes. «Miren a este tipo», dijo William con sarcasmo. «Entra en un restaurante elegante y de repente lo tratan como a un rey». «¿De qué se trata todo esto?». Los soldados se acercaban, sus pesados pasos resonaban en el suelo como una amenaza silenciosa. Su presencia era imponente, casi abrumadora, y exudaban ese aura arrogante que nunca se esconde bajo el uniforme. Guillaume, el sargento, avanzó desafiante, con la mirada fija en Maya, quien estaba tomando una orden. Ella sintió su mirada pesada, casi acusadora, como si la estuviera evaluando en ese momento, y su mente se iluminó de inmediato. No estaba allí solo para tomar un café o charlar, estaba allí para cuestionar algo. Sin previo aviso, entró al restaurante con una confianza casi insolente. Su uniforme brillaba bajo las luces del establecimiento, acentuando la distancia que lo separaba de los demás. Su tono se volvió directo y cortante. «¿Pagaste la comida de ese vagabundo?». La pregunta no era solo una solicitud de información, sino una acusación, una provocación abierta. Maya se giró lentamente hacia él, sorprendida por el inesperado ataque. Sabía que debía mantener la calma, pero la fuerza del ataque era palpable. Respiró hondo, intentando mantener la voz serena. «Sí, señor. No puede permitírselo». «Se merece un poco de dignidad», respondió ella, con palabras mesuradas, como un escudo contra la hostilidad. Sabía que esta respuesta no bastaría para aliviar la tensión, pero se negó a dejarse intimidar. «Eres un siervo de la caridad, ¿verdad?», replicó el sargento con aspereza, con una sonrisa irónica en los labios. «¿Y crees que un hombre como él merece tu ayuda?». Las palabras de Guillaume fueron como una bofetada silenciosa. Maya levantó la vista, un poco sorprendida por la agresividad de sus palabras, pero se obligó a no dejarse intimidar. «Es un ser humano, como tú y como yo. Todos merecen dignidad, incluso aquellos que parecen olvidados», respondió con calma, sin que su voz delatara el temblor de su corazón. Ante estas palabras, se hizo un breve silencio, y luego una tensión aún más palpable llenó la sala. Los soldados, sintiendo su autoridad reforzada por sus uniformes, comenzaron a rodear a Maya, sus rostros se volvían cada vez más amenazantes, como una jauría alrededor de su presa. Maya sentía la creciente presión, pero se mantuvo firme, decidida a no ceder. Su corazón latía más rápido, pero su dignidad permaneció intacta. Sabía que tenía que ser más fuerte que la situación, más fuerte que su desprecio. Uno de los soldados, frustrado por no haber provocado una reacción, pateó la esquina del restaurante, el sonido resonó con fuerza, como una advertencia, una amenaza implícita. Los demás se quedaron paralizados por un instante, pero Maya no apartó la mirada de Guillaume. Sabía que estos hombres creían tener el poder de hacerla ceder, de menospreciarla. Pero ella no era una víctima. Era una mujer que sabía lo que significaba enfrentarse a la injusticia. Fue en ese preciso instante que se oyeron pasos lentos y mesurados. El veterano, que había permanecido en la zona hasta entonces, se acercó lentamente al grupo de soldados. Su figura solitaria se alzaba imponente entre las sombras, irradiando una autoridad serena, casi inquebrantable. Parecía una presencia temporal, un recuerdo viviente de generaciones pasadas, y en sus ojos, Maya pudo ver un destello de sabiduría adquirida con esfuerzo. No era alto ni imponente, pero su semblante sereno inspiraba respeto. «Soy un veterano, caballeros», dijo con voz fuerte y profunda, pero mesurada. «Y soy más que capaz de ver lo irrespetuosos que son con esta mujer». Un silencio denso invadió la sala.
Los soldados se quedaron paralizados por un instante, inquietos por la inesperada aparición de este anciano que de repente parecía más imponente que sus uniformes. El sargento Guillaume, visiblemente avergonzado por este giro de los acontecimientos, bajó la mirada brevemente. Su arrogancia característica se disipó por un instante, reemplazada por una vacilación inesperada. «¿Qué quieres?», preguntó con voz menos segura. El veterano lo miró fijamente a los ojos. «Quiero que te vayas de aquí. No tienes que humillar a esta mujer por un acto de bondad». Las palabras del anciano impactaron con la fuerza de una verdad universal. No necesitó gritar ni gesticular. Habló con una autoridad silenciosa que trascendía uniforme y rango. Y en la mirada que intercambió con Maya, ella comprendió de inmediato que él estaba allí no solo para defenderla, sino también para recordarles a estos jóvenes soldados que la dignidad humana es invaluable. Tras unos segundos, Guillaume hizo un gesto casual, como para dar por terminada la situación. Le dio la espalda al veterano e indicó a sus compañeros que lo siguieran, pero su partida no fue tan insignificante como creían. Las miradas que dirigieron a Maya estaban cargadas de amenaza y desprecio, pero algo esencial acababa de cambiar en el ambiente. La tensión no había desaparecido, pero ahora se enfrentaba a una verdad más grande que su arrogancia. El veterano se volvió entonces hacia Maya, con los ojos llenos de silenciosa gratitud, un evidente respeto por lo que había hecho. «Gracias, señorita. A veces la dignidad nace de la persona más inesperada», dijo con una leve sonrisa. Maya, conmovida por sus palabras, le devolvió la sonrisa, pero el peso de la situación la agobiaba. Sabía que lo que acababa de hacer era importante, un acto de resistencia, un acto de pura humanidad. Pero, en su corazón, persistía una duda. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si, a pesar de todo, estos jóvenes soldados y otros como ellos nunca comprendían el verdadero valor de lo que ella había intentado mostrarles? Se giró hacia la ventana y miró las calles. El mundo exterior era vasto, complejo y, a menudo, implacable. Pero en ese momento, se sintió más fuerte, lista para seguir defendiendo lo que valía la pena, para mantener su dignidad ante la injusticia. Porque, en el fondo, sabía que había momentos, como este, en los que cada pequeño acto de bondad tenía el poder de cambiar el mundo, aunque solo fuera por un instante.